¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de predicción, día de pronóstico de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Estamos ante el partido entre los Paraguay frente a Uruguay. Un chiste malísimo, ya lo sé, por eso no te estás riendo, pero igual, deja un me gusta por ese chiste malísimo. Y ahora sí vamos a arrancar con lo que va a ser la predicción de este partido que se va a jugar mañana, día jueves, depende de cuándo lo estés mirando. Si lo estás mirando después de que pasó el partido, anda a ver el resumen al canal que lo vas a encontrar. Paraguay frente a Uruguay a las 20 horas de Argentina. Para el que quiera tener su horario, ya sabe, lo puede buscar en los comentarios porque quizás algún alma buena sudamericana ponga los horarios, tenga ganas de buscar, de tomarse el atrevimiento de buscar. Igual no varía mucho el horario, pero bueno, para que tengan en cuenta, Paraguay frente a Uruguay, uno de los partidos más claves de esta jornada. Ya sé que son todos claves, que todos definen un montón de cosas porque, como dije en el video de Ecuador frente a Brasil, el tercero es Ecuador, el que no está clasificado todavía, pero que esta doble fecha se puede clasificar. Y después del cuarto al noveno, todos pueden pasar. Todos se pueden clasificar tranquilamente, todos están ahí a golpe, desde Colombia hasta Perú, o sea, Colombia y Perú tienen 17, Chile y Uruguay están con 16, después viene Bolivia con 15 y Paraguay con 13, todos están con chances. El que gana este partido puede empezar a encaminarse, en el caso de Paraguay se va a prender a la pelea y en el caso de Uruguay ya se puede empezar a acercar a los puestos cuarto y quinto y esperando un buen resultado obviamente que le toque a favor, ya que muchos de ellos van a jugar entre sí, como es el caso de Colombia-Perú y bueno, un montón de cosas más. Hay un montón de variantes en esta doble fecha que las vamos a ir analizando a lo largo de lo que es los partidos que vamos a hacer, resúmenes y análisis y reacciones, ya lo saben en el canal, así que se me suscriben, activan la campanita, nos siguen en Instagram donde vamos a avisar siempre que subimos el video, al toque va a estar en Instagram el link para que vayan a hacerle clic. Si no, como les digo siempre, media hora después de cada partido vienen al canal y lo pueden disfrutar. Me voy a arrancar ya, pero antes, obviamente, se los voy a pedir. Si quieren que hagamos un directo mañana haciendo una previa a lo que van a ser los partidos, con gusto lo vamos a hacer, pero bueno, tienen que dejar un me gusta y si rompen a likes este video, ya está, dejo de hacer introducciones, ahora sí. Bueno, arrancamos con Paraguay. Paraguay, a ver, un ciclo nuevo, Barros Schelotto. La lista se las nombro ahora mismo si tienen ganas. Anthony Silva, Ángel González, Alfredo Aguilar y Santiago Rojas. Los 4 arqueros, algo raro que haya 4 arqueros. O sea, en la mayoría de las selecciones creo que hay 4, pero bueno, en otras hay 3. Por ejemplo, Uruguay tiene 3 arqueros nada más. Así que es un poco raro tener 4 arqueros, pero está bien, está perfecto. Gustavo Gómez, Robert Rojas, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Juan Escobar, Santiago Arzamendia y David Martínez. Después tenemos también a Roberto Fernández, a Alan Benítez, a Richard Sánchez, Matías Rojas, el de Racing obviamente, Villasanti, Brian Ojeda, después está Miguel Almirón, la figura para mí de este plantel, de esta convocatoria, como siempre en Paraguay, Miguel Almirón es el que marca la diferencia. Después está Medina, también está Paredes, está Hugo Martínez, también está Jorge Morel, Antonio Sanabria, Luis Amarilla, Brian Zamudio, Carlos González, Robert Morales y por último la joyita de este equipo, al que más expectativas le tengo, Julio Enciso. Un punto a favor para Guillermo Barros Schelotto. Y ahora les voy a decir por qué. Y les voy a decir también por qué nombré la lista y no hice parates como hago siempre. No hice parates porque de Paraguay ya empezó a recorrer por ahí un 11 titular. Veremos si nos estamos equivocando con esta información. Ya lo saben, los primeros minutos previos al partido no sabemos quién va a jugar porque todo puede pasar. Puede pasar que alguien tenga COVID, puede pasar que le tire a alguno en el precalentamiento. O sea, toco madera y toco el huevo izquierdo para quemarlo y que no pase nada. Pero todo puede pasar, entonces a veces no la pegamos con la formación. Pero en este caso estuvo probando este equipo, Gustavo Barros Schelotto y Guillermo también, obviamente, ¿no? Los dos hermanos. Guillermo es el que está a la cabeza, Gustavo es el segundo, pero bueno, yo lo nombro más a Gustavo porque es el que estuvo en Racing. Anthony Silva en el arco. Anthony ya sale de memoria, ya saben mi opinión sobre Anthony Silva. No es un arquero que a mí me demuestre mucha seguridad, pero entiendo que hay más de un paraguayo que lo banca. Así que está perfecto que esté en el arco.
Después está Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia. Esta va a ser la línea de 4. Me gusta que haya línea de 4, porque por momentos Paraguay de local a veces juega con una línea de 3 que se transforma en línea de 5, pero está bien tener estos 4 defensores, poder jugar un poco más, poder aportar, poder apostar, mejor dicho, a lo que es el juego y complicar un poco Uruguay, que Uruguay ya saben que es una selección aguerrida y que siempre te complica, al igual que Paraguay. Va a ser un partido trabadísimo para mí. Ahora dicho esto, termina 4-4 seguro, pero para mí va a ser un partido trabadísimo. Después en el mediocampo, Matías Rojas, buen pie, Brian Ojeda, Jorge Morel y Miguel Almirón. Esos van a ser los mediocampistas. Es un clásico 4-4-2 esto, si no me equivoco, porque arriba está Tony Sanabria y después lo tenés a Zamudio también. Me imagino Tony Sanabria más de referencia, Zamudio quizás un poco más retrasado, pero es un 4-4-2 clásico, me parece que es a lo que está apostando en estos momentos. Obviamente puede variar a un 4-3-3, porque la formación que ya saben en la editorial que hice sobre los hermanos Esqueloto, siempre apuestan por el 4-3-3, y en este caso es un 4-4-2 tirando en el ataque a un 4-3-3 que puede ser tranquilamente. Zamudio por una banda, Almirón por la otra y Tony Sanabria como única referencia de área. Estaría bien también. Me asombra un poco el mediocampo, que es diferente a lo que veníamos viendo. Están Ojeda y Morel. Rojas ya venía siendo una clave para Gustavo y para Guillermo. Está bien que apuesten a Matías Rojas, es un jugador con buen pie, pero bueno, el mediocampo cambió un poco y esa es básicamente la formación que va a poner Paraguay en cancha. ¿Tiene chances de ir al Mundial? Obviamente, matemáticamente las tiene, futbolísticamente también las tiene. Yo les dije que noté un cambio de lo que fueron el ciclo de Berizzo a lo que es el ciclo Esqueloto. En un partido se notó un cambio de actitud, por lo menos. Y en cuanto a lo estratégico, ya saben que es algo que viene con el tiempo. No podemos pretender que de un día para otro saque 12 puntos Esqueloto y lo termine clasificando a Paraguay. Como les digo, ¿puede pasar que clasifique? Sí. Pero sepan que es una apuesta a futuro esto. Es una apuesta a un proyecto que va a venir para el próximo Mundial. Pero también está la posibilidad, ¿por qué no? Los paraguayos se pueden ilusionar y tienen derecho a hacerlo. Y ahora sí, vamos a ir con el visitante, con la selección yoruba, con los uruguayos. Porque acá sí hay un par de cosas a tener en cuenta. Está un poco complicado, ¿no? Pero porque no hay mal que por bien no venga. Tiene 2 bajas de la lista, miren, les voy a decir la lista. Primero están los 3 arqueros, Campaña, Sosa y De Amores. Lo leo así porque la selección uruguaya subió la lista así. De Amores, la verdad es que no lo tengo de juego, no lo vi atajar. Me gustaría que si algún uruguayo lo tiene más de vista, me lo deja acá abajo en los comentarios, me deja su análisis sobre De Amores si creen que merece ser titular, porque de estos 3 arqueros yo me quedo con Campaña. Pero en Campaña en la actualidad no lo sigo, entonces no sé en qué nivel está. Si está en su nivel que tuvo en Independiente, yo creo que puede ser el arquero titular tranquilamente. Después tenés a Godín, tenés a Coates, o Coates, como quieran llamarlo ustedes. Está Josema Jiménez, Ronald Araujo, de un gran presente en el Barcelona. Después tenés a Cabrera, después tenés a Cáceres, está Suárez, está Olivera, está Viña, está Valverde, de una excelente actualidad en el Real Madrid. Magnífico, metió el gol de la final de la final no, de la final fue. Bueno, en la Supercopa de España estuvo, así que está muy bien. Bentancur, que tiene que levantar un poco el nivel para mí. Acá viene una de las bajas, Torreira era el que estaba en la lista, pero bueno, termina siendo baja por COVID. Después tenemos a Arambarri, que metió un gol de afuera del área, si no me equivoco, el último partido frente a Ecuador. Creo que había metido el gol él. Si me estoy equivocando, bueno, ya saben, me lo dejan en los comentarios. Vecino, a mí es un jugador que me gusta, Vecino, y siento que tiene que ser titular en el Inter, y por momentos lo juegan como un jugador de rotación. A mí eso no me gusta, me parece que Vecino tiene calidad para ser titular. Pelistri, el que le hicimos la predicción de dónde iba a jugar 4 meses antes más o menos, salió bastante bien ese. Hicimos un video diciendo que se iba a ir al Manchester United y terminó yendo, así que muy bien. De Arrascaeta, el jugador que más me fascina del mediocampo de Uruguay, el que mejor pie tiene para mí. Después está Rossi también, está Núñez, iba a decir Múñez, nada que ver. Está Núñez, después lo tenés a López, lo tenés a Suárez y también está el matador Cavani, de un buen presente también en Manchester United. Se está ganando la titularidad a poco, la verdad. Técnico, nuevo ciclo. DT que debuta gana.
me toco el huevo izquierdo, toco madera nuevamente para no quemarlo. Alonso es el técnico que va a debutar. Por eso digo que va a ser un partido complicado. 2 técnicos nuevos, 2 proyectos nuevos, mismos jugadores y un poco y un poco. ¿Quiénes van a ser los 2 reemplazantes a las bajas que va a tener, va Uruguay? Que son Torreira y Rossi, son los 2 jugadores que dieron de baja por positivo de COVID. Bueno, el cuerpo técnico va a citar a Agustín Canovio y Brian Ocampo y también Fernando Gorriarán. Canovio y Ocampo a mí me encantan, lo dije en la Copa Sudamericana cuando seguimos a Peñarol y a Nacional, son 2 de los futbolistas con mayor proyección uruguaya a futuro, o sea, me refiero a proyección uruguaya, me refiero a los jugadores uruguayos con mayor proyección a futuro, me estoy trabando mal. Mayor proyección a futuro junto a Pelistri, son los 3 y también te sumo al canario Álvarez Martínez, que no sé por qué no está en la lista, o lo leí y no me di cuenta. No está en la lista el canario. Bueno, no, vaya a saber uno por qué no está. Quizás está lesionado y yo no me di cuenta. Pero bueno, van a ser 2 juveniles que van a tener la posibilidad de estar en la lista, que van a tener la posibilidad de demostrar su nivel. Quizás le dé unos minutos en cancha Alonso en esta doble fecha. Veremos, ojalá así sea. Y bueno, se mezcla la juventud con la experiencia. Creo que no hay mejor fórmula que esa. Así que Uruguay tiene todo para ir al Mundial también. Es increíble, pero la mayoría de las selecciones que están peleando ahí, todas tienen lo necesario para ir al Mundial. Todas. Entonces es muy complicado ver quién puede sacar la diferencia. Para mí va a ser por mínimas cosas que se va a llevar el partido, o Paraguay-Uruguay en este caso, y también va a ser por mínima diferencia quién va a clasificar al Mundial. Y está bueno eso, porque está bueno tener una federación competitiva, que no sea siempre, viste, clasifica el primero al quinto, siempre clasifican por diferencia de 8 puntos. No, está bueno tener competitividad, obviamente para los que somos neutrales en este caso, pero siempre está bueno ver la competitividad. Incluso Argentina el año pasado terminó yendo en la última fecha, ganando un partido contra Ecuador terrible. O sea, eso es lo que me gusta a mí de la competitividad que hay en Conmebol, de la competitividad que hay a nivel sudamericano. Eso es lo que más me gusta de estas selecciones y por eso siempre lo destaco. La garra sudamericana, las ganas de ganar, las ganas de querer más, siempre se trasladan a la cancha y está muy bueno. Así que voy a dar mi pronóstico. Para este partido yo sinceramente lo veo como un poquitito más arriba a Paraguay, porque ya, bueno, viene de una doble fecha en la que ya estuvo Barros Esqueloto, así que creo que puede llegar a sacar diferencia de eso, pero también es cierto que de técnico que debuta gana o por lo menos empata. Así que me voy a jugar igual por Paraguay por un 2-1. Siento que Uruguay va a pelear hasta el final por la clasificación, pero este partido se le va a complicar. Y encima es en Paraguay. Paraguay siempre te complica de local, de visitante, donde sea, pero de local es mucho más fuerte. Así que me voy a jugar por Paraguay por un 2-1. Ya saben, ustedes dejan su pronóstico acá abajo y en Instagram vamos a estar preguntando ahí los pronósticos que tiran. Y el que adivine quizás se lleva algún saludo en el resumen. Así que nada, estén atentos ahí, nos siguen, se suscriben al canal, activan la campanita y nos veremos mañana en el directo de la previa. Si quieren, si tienen ganas, si rompen el video a likes, vamos a estar ahí. Así que estén atentos al canal, una hora antes del primer partido vamos a estar ahí. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.